Dice así la palabra del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Durante el día, Señor, te has manifestado, Señor, y hemos sido, Señor, nutridos, Padre, con tu palabra. Rogamos que en este momento, Señor, nos sigas bendiciendo, Padre, con el estudio de tu palabra. Sea lo que sea, Padre, que tú quieras tratar con nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos a meditarlo y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Ruego por mis hermanos y por mí, mi Dios, que nos hables en este momento. Y Padre, todo sea para glorificarte y honrarte solo a ti, mi Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iba a decir si los niños iban a salir a clase, pero ya hay puros adolescentes aquí, ¿verdad? ¿Se van a quedar, hermanas? ¿Hermana? ¿Se van a quedar sus hijos? Sí. Muy bien, hermanos. Hermanos, aquí estamos muy cómodos ahorita y qué bueno. Tenemos un ventilador, tenemos pantallas, tenemos sonidos, tenemos un lugar con luz y un lugar donde sentarnos, hermanos, con sillas cómodas, acolchonadas. Y solamente eso es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que llegó a nuestras vidas y nos hizo venir a ese lugar, hermanos. No es que nosotros le buscáramos, sino que Él usó a personas para que no lo sé. Cada día que podemos, como iglesia, vamos a las calles a repartir el Evangelio a las personas. Salimos a las calles y la mayor parte de las veces creemos que no hay fruto. Repartimos folletos, invitamos a las personas el día sábado y esperando que el día domingo esas personas, algunas de ellas, aceptaran la invitación de venir a la iglesia, pero vemos al siguiente día que no fue así. En esos momentos tenemos la libertad de poder reunirnos en ese lugar sin que nadie nos diga absolutamente nada. Tenemos ese privilegio. Ahora en estos momentos hay lugares en nuestro México donde no se pueden reunir, hermanos. Ahorita tenemos el conocimiento porque se ha abundado más en las redes sociales y en los medios de comunicación, nuestros hermanos de Sinaloa. Yo no sé, y espero que sí, que en los lugares donde están batallando ahorita con el conflicto armado, haya iglesias. Yo quiero pensar que en esos lugares hay una iglesia cristiana. No quiero pensar que en esos lugares no hay una iglesia cristiana. Pero yo sé que en esos lugares hay creyentes, tales como nosotros, que creen en Dios. Y que les gustaría reunirse en este día en un lugar como este, sin que nadie les diga nada. Ahora, desgraciadamente, están en un lugar donde hay temor de salir a las calles. Es lo vivo que tenemos ahorita. Pero hay varias partes también en el mundo donde la situación está en el mismo lugar. Ahora mismo una parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba pasando bajo esa circunstancia, orando por ellos, pero la situación sigue de mal en peor. Mientras nosotros estamos cómodos, hay gente que está sufriendo.
Ahora, todos estamos aquí cómodos, mis hermanos, y gloria a Dios. Pero de ninguna manera yo puedo saber qué hay en el corazón de ustedes. No puedo saber qué es lo que están pensando ustedes. Solamente Dios y ustedes es que saben la necesidad que cada uno de ustedes tiene. Por eso es que siempre le pedimos a Dios que hable al corazón de las personas. Porque no importa lo que el predicador hable, si el corazón está cerrado, la palabra no va a entrar. Puede entrar y puede salir así como entró, pero no va a dar ningún fruto. No vas a dar alguna semilla. Algo de los que les quiero hablar, hermanos, es de los tiempos difíciles que estamos pasando el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estamos viviendo en tiempos bastante complicados, hermanos, como cristianos. Aunque algunos no los quieran ver de esa manera, porque vuelvo a lo mismo, estamos cómodos. Sin embargo, hay algunos hermanos que están padeciendo alguna necesidad. Y yo no sé si esos hermanos que están padeciendo alguna necesidad en su corazón están sentados ahorita. La palabra del Señor dice que tengamos ánimo, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es notorio que como cristianos vamos a padecer de pruebas para que nos ayude a crecer más y a depender más de Dios. Un cristiano que no está pasando pruebas, hay que preocuparse por ello. Porque el diablo para nada va a estar a gusto cuando un cristiano está caminando los caminos del Señor. Pero cuando un cristiano se aleja de los caminos del Señor, el diablo está contento. ¿Qué hace posible, hermanos, que nosotros podamos tener una fe en Dios cuando estamos pasando por dificultades? ¿Qué nos hace posible como personas carnales, con sentimientos, que podamos soportar? Desgraciadamente, hemos visto durante ese transcurso de los años, hermanos, como personas que han estado al lado de nosotros, que les hemos dicho hermanos, que hemos saludado de manos, que como varones los hemos abrazado, como mujeres se han dado un beso en la mejilla, se han abrazado, y ahora ya no los vemos a nuestros lados. Desgraciadamente escuchamos noticias cuando esos hermanos eran fieles aquí, servían al Señor. Ahora tenemos noticias cuando los hermanos ya se encuentran fuera de la voluntad del Señor y andan vagando en el mundo. Y yo no sé si eso les produce tristeza. Como hermanos deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo. La fe de muchos va a ser tambaleada durante el transcurso de la vida como cristianos. Las pruebas van a llegar, a veces físicas, a veces espiritualmente, pero las pruebas van a llegar. Y no va a ser solamente una prueba, van a ser varias pruebas en el transcurso de su vida cristiana. ¿Y cuándo se va a acabar esas pruebas? Hasta que el Señor venga por usted o le alcance la muerte.
Deuteronomio 36, Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Lo único que nos puede mantener, hermanos, con una fe en Dios es su palabra. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Una palabra que nos da consuelo en los tiempos de angustia, una palabra que nos da ánimo, la palabra que nos puede guiar durante el transcurso de nuestra vida. Una palabra que muchas veces es desechada incluso por los cristianos. Estamos a unos días, hermanos, de concluir ya el año. Ya casi vamos a entrar a 90 días. Ya casi. Y así de rápido se va el tiempo, los días. Y se supone que ya deberíamos estar en los capítulos finales de nuestra lectura bíblica. Y eso es lo básico para un cristiano. Es lo más básico. La lectura de la palabra de Dios. El Señor nos dice que tengamos ánimo, que nos esforcemos y que cobremos ánimo, y que no tengamos miedo de ellos, de nadie, porque hay alguien que nos está ayudando, y ese es nuestro Dios. Yo no sé, mi hermano, por qué estás pasando, por qué la situación estás pasando, pero nuestro Dios nos dice que cobremos ánimos en los tiempos de dificultades. Tenemos un Dios en quien apoyarnos, tenemos un Dios en quien poner, hermanos, todo lo que tenemos, pero también tenemos un Dios, hermanos, que lo hacemos a un lado. En tiempos de angustia, de dificultad, tal vez sea la única ocasión en que vayamos a buscar al Señor. Mientras tanto, en los días donde no tenemos aflicción, mientras tanto en los días donde estamos bien, el Señor puede pasar a segundo término y en segundo lugar. Vuelvo al principio. Estamos muy cómodos aquí, hermanos, y qué bueno, qué bendición. No tenemos nadie que nos diga nada. No tenemos nadie que nos impida, cuando las puertas están abiertas de ese lugar, a venir a ese lugar. Sin embargo, algo dentro de nosotros nos impide que nos relacionemos bien con Dios. Filipenses, Mateo 28:20. Mateo 20. ¿Por qué es importante que nos reunamos en ese lugar? La palabra del Señor dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo soy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Venimos aquí a la iglesia, hermanos, para instruirnos cada uno en la palabra del Señor. El Señor nos manda a que enseñemos que guarden las cosas que Él ha mandado. Por medio de su palabra podemos decirle a los hermanos aquellas cosas que Dios ha mandado que guardemos. Sin embargo, cuando las puertas están abiertas del lugar y el cristiano rechaza de alguna manera el venir
a este lugar, ya no se puede enterar de esas cosas que Dios tenía preparado para ese día, para ese momento, para usted. Es importante, hermanos, que entendamos la importancia de poder reunirnos en una iglesia. El día de ayer estábamos en la iglesia ya en Mancomuniadero, los hermanos que fueron, una iglesia que salió de aquí, cumpliendo sus 15 años. Hablaban de algunas cosas, de dificultades que pasaron, pero cómo el Señor los sustentó hasta este momento. Y la visión que tienen es seguir adelante con la obra del Señor. En mi vida surgió algunos problemas antes de ser cristiano. Surgió de alguna manera que solamente Dios sabe el por qué pasaron las cosas, se pasó esa situación. Pero esa situación la usó Dios para acercarme a Él. Yo llegué a esa iglesia antes que Manantial de Vida. Yo llegué ahí con el pastor Flavio por alguna situación que estaba pasando en mi vida. Dios usó eso para enseñarme otra forma de vivir, que existía un verdadero Dios en el cual apoyarse. Yo no sé cómo llegaron ustedes, hermanos, pero yo llegué con un corazón abierto porque tenía muchos problemas, abierto porque mi situación en esos momentos de angustia necesitaba a Dios. Y desde ese momento aprendí, hermanos, que la iglesia es importante para reunirnos. Fui aprendiendo, hermanos, conforme al tiempo, las palabras que el Señor quería decir a mi vida. ¿Cómo fui aprendiendo? Estando sentados así como ustedes, hermanos, escuchando la palabra del Señor, no perdiendo, hermanos, los servicios, porque Dios tenía algo que hablarme. Así como yo, hermanos, cualquiera de ustedes, hermanos, también tiene esa necesidad del que el Señor les hable cada vez que las puertas están abiertas. La palabra del Señor dice que enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La única promesa, hermanos, que Dios nos dice, en que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es que estemos enseñando, predicando a otras personas de Cristo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La promesa del Señor, el deseo del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día el cristiano está desechando esto. Y quiere vivir la vida, hermanos, conforme a sus propias fuerzas, a sus propios dichos.
a su propio pensar, dejando por un lado, hermanos, la gracia del Señor. Él quiere que nos acerquemos confiadamente, hermanos, a Él. Vuelvo a repetir, yo no sé, hermano, la situación que esté pasando ustedes. Yo no sé, hermano, qué está trayendo el día de hoy en su corazón. ¿Cuál es el problema que usted tiene el día de hoy en su corazón? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice y nos da un consuelo para ir hacia Él y correr a sus brazos y socorrernos ante Él, mi Dios. No deseche, mi Dios, a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos invita, hermanos, que nos acerquemos y nosotros no queremos? Y no quisiéramos que algún día, hermanos, quisiéramos acercarnos a Él y Dios ya nos haya desechado. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ir hacia Él y no hemos querido? No sé la situación que estás pasando en esos momentos, hermano. Le comparto un testimonio, hermanos, que tuve el día viernes. El día viernes durante mi trabajo. Tengo la costumbre de escuchar algunas noticias. Mientras estoy trabajando, me pongo los audífonos. El sistema ahí es algo muy extraño. La persona que dirige ahí, según es cristiana, normalmente tienen un montón de música mundana, todo el tiempo y un alto volumen. Los hermanos que están aquí no me dejan mentir que trabajaron en ese lugar. Uno lo que puede hacer solamente es ponerse sus audífonos y escuchar cosas que puedan edificarle. Normalmente tengo la costumbre de escuchar noticias. Y me topé con una noticia muy triste para mí. Se trataba de una niña de 4 o 5 años que había sido abusada por un adulto. Ese adulto lo dejaron libre. Un juez lo dejó libre por el simple motivo de que esa niña no pudo decirle al juez que fue abusada. Estamos hablando de una niña de 4 o 5 años. Y no es el único caso. ¿Cuál fue lo triste? Que en esa misma noticia pasaron el testimonio de la niña. Y se escuchaba como cada que la querían agarrar a la pequeña, se ponía a llorar. Cada que le querían meter al baño, su madre se ponía a llorar, a gritar. Ese es un dolor, hermanos, que no se va a quitar por mucho tiempo en esa pequeña. No sabemos por qué pasa esa situación. Y la única manera en que vamos a entender, hermanos, una situación parecida es que nos haya pasado o que les haya pasado a algún familiar. Mientras no estemos en esa situación, vamos a ser indiferentes a esa situación y no la vamos a poder comprender. Cuando el cristiano está indiferente a las cosas de Dios, al llamado de Dios, lo que pasa en las iglesias no les va a importar. El testimonio que yo les conté pasó en el mundo, pero desgraciadamente testimonios de estos hay en las iglesias cristianas también.
por alejarse de la palabra del Señor. En tiempos de angustia, en tiempos donde estamos pasando por pruebas, hermanos, no te alejes del Señor. No te alejes del Señor, porque si te alejas del Señor, vas a irte a socorrer con las personas que te van a alejar del Señor. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tú y yo, hermanos, deberíamos tener una confianza plena en el Señor. En la situación que estés pasando, hermano, la confianza en el Señor es indispensable. Podemos pedir ayuda con los hermanos, sí. Podemos pedir ayuda con los vecinos, sí. Podemos pedir ayuda con otra persona, sí. Pero primeramente, ante todo, debes pedir la ayuda del Señor. El problema que tenemos como cristianos, hermanos, es que la mayor parte de nuestro día no nos encomendamos al Señor. Nos levantamos tarde y vamos a las calles sin encomendarnos al Señor. Queremos hacer algún proyecto y vamos sin preguntarle al Señor si es su voluntad. Pedimos algún trabajo y lo agarramos sin pedir a Dios y preguntarle si es la voluntad del Señor. Y puedo seguir, etcétera, y etcétera, y etcétera, en situaciones donde la voluntad del Señor debe ser lo principal que deberíamos pedir antes que la nuestra. El Señor abrirá el camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo no sé qué problema estés pasando en estos momentos, mi hermano. Yo no sé cuál es la situación que estés pasando. Solamente Dios lo sabe. Pero Dios es el único que puede abrirte el camino. Manomar, yo no sé la situación por la que está pasando su esposa. ¿Y usted? Solamente Dios lo sabe. Pero hay que confiar en Él. Yo no sé por qué la situación de nuestra hermana Elvira está pasando lo que está pasando. Pero yo estoy seguro que a ella le gustaría estar en ese lugar. Solamente Dios sabe por qué. No sabemos por lo que están pasando diferentes familias que podrían estar aquí, que conocemos. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. La palabra de Dios, hermanos, debería darnos ánimo en el tiempo en el que estemos pasando dificultades. Nos dice, hermanos, que la palabra de Dios es como un bálsamo al corazón que tiene dificultades en la prueba. Un bálsamo, hermanos, es un líquido
es más ligero que el agua. Según la definición, hermanos, en el diccionario, dice, es blanco, amarillento, fluido, más ligero que el agua, soluble completamente en el éter y los aceites esenciales. Su olor es bastante agradable y penetrante. Se aproxima al de la trementina mezclada con esencia de limón. Los orientales lo trataban como fortificante y han exagerado singularmente sus virtudes, incluyéndolos casi siempre en los presentes regalos que hacían a los soberanos. En pocas palabras, es algo maravilloso que se lo daban como regalos a los soberanos. Leer la palabra del Señor, hermanos, y no solamente leerla, sino creerla. En cada una de las promesas que Dios tiene para ti, oh hermanos, es increíble. Yo no sé por qué Dios te trajo aquí. Yo no sé por qué Dios llegó a tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios está tratando personalmente día con día contigo. Pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios quiere que crezcamos en la fe, que crezcamos en los tiempos de dificultades, que crezcamos en los tiempos difíciles, que crezcamos para ser mejor. Dios no quiere vernos, hermanos, de ninguna manera tristes. No quiere vernos desanimados. No quiere vernos pateando botes. No quiere vernos, hermanos, allá afuera en el mundo. No. Tenemos un Dios en el cual podemos tener la confianza, la esperanza, en el cual podemos refugiarnos, en el cual agarrar fuerzas y en el cual, hermanos, dejarnos guiar por Él. Tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero como cristiano no le tienes que poner límites a Dios. Deja que Él resuelva tus problemas. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 17 y 18. Disculpe, hermano, no es la cita. La copié mal. Pero la cita dice de esta manera: porque esta breve tribulación momentánea, segunda de Corintios capítulo 4. Así es, hermanos. Muchas gracias, hermana. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, no queremos de ninguna manera, no queremos que un día futuro, como lo veíamos en el día de ayer, en la iglesia que estaba celebrando su aniversario,
No quisiéramos aquí de ninguna manera, hermanos, que un día estamos todos reunidos y los vemos bien, los vemos contentos, los vemos bien, pero no queremos de ninguna manera, hermanos, que el día de mañana ya se hayan ido, ya no estén aquí, que por alguna situación, alguna lucha, alguna dificultad que esté pasando, hermanos, esa dificultad los venza. Esa dificultad los lleve por caminos donde no son los correctos y los aleje del Señor. La palabra del Señor, hermanos, que tienen en sus manos, debe ser nuestra guía de fe y nuestra guía de práctica. Si no estamos caminando en los caminos del Señor, hermanos, vamos a caminar por aguas turbias, que nos van a hacer tambalear, hermanos, de un lado para otro, y nos van a hacer caer. Les va a hacer hundirse. Yo sé que muchos hermanos no están aquí, pero un día tú y yo podemos ser esos hermanos que no están aquí. El que se sienta firme, mire, que no caiga. Reafirmar nuestras fuerzas en nosotros mismos, hermanos, es un peligro. Nuestra debilidad, nuestro modo de pensar muchas veces no es el correcto. Pero donde podemos tener fuerzas y donde podemos tener una buena guía y correctamente la forma de pensar es en la palabra del Señor. No la deje por un lado, mi hermano. Eso es lo único, hermanos, que les va a dar consuelo en los tiempos de angustia, en los tiempos en donde usted se encuentre, hermanos, quebrantado de corazón. Es el único libro, hermanos, en que va a encontrar, hermanos, paz. El único libro en el que va a encontrar consuelo de parte del Señor. No lo va a encontrar en los programas de Pare de Sufrir, mi hermano. Lo va a encontrar en la palabra del Señor en la Biblia. No lo deseche. Estos breves pasajes, hermanos, que pudimos leer, hermanos, solamente una pequeña parte de las promesas que el Señor tiene para nosotros en momentos de dificultad. Hay cientos de ellas, hermanos, que usted puede leer, que usted puede, hermanos, empaparse y que usted puede llenarse de fuerzas ahí. Pero si no abre este bendito libro, hermanos, esas promesas nunca van a llegar a usted. Es malo tener convicciones prestadas, porque se va a tambalear. Lo mejor es tener unas convicciones en el cual estemos firmes porque nosotros lo leímos, nosotros lo estudiamos y nosotros lo creímos. No viva, hermanos, de una fe prestada. Viva de una fe fortalecida solamente en el Señor. Yo no sé por qué dificultad está pasando ahora, solamente Dios lo sabe. Y Él sabe por qué dificultad esté pasando yo. Pero solamente, hermanos, Él puede ayudarnos. Solamente Él puede salvarnos. Y solamente Él puede fortalecernos. Pero nunca lo va a hacer, hermanos, si usted no le abre su corazón. Si usted está tambaleando, hermanos, en aquí y allá, si está tambaleando en su fe, en si creer o no creer, hermanos, tenga cuidado. Porque lo más probable, hermanos, es que esté viviendo un cristianismo falso. Lo más probable es que esté viviendo un cristianismo en el cual usted crea que es creyente, pero no lo es.
Venir a una iglesia, hermanos, y estar aquí cómodamente, como decíamos al principio, sin nadie que nos diga nada, estar cómodos en una silla, estar cómodos, hermanos, con un ventilador, con pantalla, con sonido, estar muy cómodos, hermanos, nos hace a veces creer que estamos bien. Yo venía de una iglesia mormona, hermanos, donde todo está limpio. Las sillas están excelentes, hermanos, todo está limpio, todo está blanco, todo está excelente, hermanos, todo impecable. Templos increíblemente hermosos, hermanos. Por dentro pueden haber oro, esculturas de oro, hermanos, todo perfecto. En una iglesia mormona. Pero no por eso quiere decir que Dios está ahí. No por eso quiere decir que los que están ahí son creyentes del Dios verdadero. Tenga cuidado, hermanos, de vivir engañado. Tenga cuidado, hermanos. Solamente quiero decirles en esta tarde, hermanos, que reafirme su fe en Dios, y si no la tiene, que vaya a los pies del Señor y pida socorro a Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. El privilegio que tú nos das, Señor, de poder tener tu palabra fiel, Señor, en nuestras manos. ¿Cuánta gente ha derramado sangre, Señor, para que nosotros tengamos tu bendita palabra aquí? Perdona, Señor, si hemos desechado, si hemos pisoteado, si hemos dejado tu palabra abandonada, Señor. Debería estar, Señor, sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, si en tiempos de angustia y de aflicción, mi Dios, hemos buscado algo más, Señor, y hemos desechado, Señor, te hemos desechado a ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes. Rogamos que sigas teniendo misericordia de nosotros. Rogamos, Señor, que nos perdones. Rogamos, Señor, que nuestro corazón, Señor, Padre, lo inclines hacia ti. Yo quiero preguntar en esta tarde, hermanos, si tú estás seguro, 100%, hermanos, de que el día que tú mueras vas a pasar a la presencia con el Señor. Yo no sé la dificultad que estás pasando, solamente tú la sabes y el Señor. Yo no sé, hermanos, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, solamente Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero yo quiero preguntar en esta tarde, hermanos, si hay alguien que quisiera recibir a Cristo como su Salvador. Hermano, yo no estoy seguro que el día que yo muera voy a estar en la presencia del Señor. Yo no sé. Yo no sé. Si hay alguien, hermano, solamente levante su mano. Solamente levante su mano. Bendito Padre, tú, Señor, que escudriñas los corazones de todos. Tú, Señor, que sabes si nada se esconde sobre ti, mi Dios. Rogamos, Padre, que nos ayudes. Rogamos, Padre, que nos ayudes. Rogamos, Padre, que nos ayudes. Porque estamos muy necesitados de ti, Señor, en nuestras vidas. Rogamos que nos ayudes a creer y a tener más fe, Señor, en ti, Padre, y confiar y ponernos en tus manos para no pasar, Señor. Para no pasar, Señor, por angustias en nuestro corazón, sino estar firmes en la fe y estar confiados, Señor, en que tú estás en control de todo. Padre, te rogamos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.